En los últimos años, muchos puertos del mundo han protagonizado una transformación profunda en su fachada marítima. Los muelles han dejado de ser espacio exclusivamente industriales para incorporar arte, deporte, cultura y otros usos ciudadanos. Sin perder por ello, por supuesto, su función económica ni su vínculo con la identidad de cada ciudad. ¿Cómo se hace bien esa transición? ¿Cómo se equilibra desarrollo y patrimonio? ¿O cómo se sitúa al ciudadano en el centro? De eso trata la siguiente mesa que vamos a tener a continuación. Nos acompañan Sofía Toro, regatista olímpica. Sí, pueden ir subiendo ya, ¿verdad? Sofía Toro, regatista olímpica coruñesa y gerente del clúster de la industria del deporte y bienestar. Andrés Guerra Sierra, de Sostenibilidad y Estrategia de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Francisco Javier Álvarez García, de la Autoridad Portuaria de Santander. Y Pablo Ferreiro, del colectivo Boa Mistura. Modera Luis Cousillas, que es el director del Festival Mar de Mares. Os quedáis con ellos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Por supuesto, gracias Sofía, gracias Andrés, gracias Javier, gracias Pablo por haber acudido a la llamada. Como bien ya ha comentado Mónica, efectivamente esta mesa que versa sobre ese patrimonio y bienestar, ¿no? La transformación que han venido dándose ya en unas cuantas ciudades, de las cuales tenemos referentes a nivel nacional que quizás pues puedan considerarse las pioneras, ¿no? Por ejemplo, se nos viene a la cabeza pues Barcelona, ¿verdad? Se nos viene a la cabeza también, porque Barcelona ya había incluso antes de los Juegos Olímpicos ya había hecho una seria transformación, ¿no? Bilbao también se nos viene a la cabeza, por supuesto. Pero bueno, en todo caso, ahora estamos inmersos justo ahora y muy recientemente en algunas que nos toca muy de cerca, como son Santander, que ya también lleva un tiempecillo, bueno, hablaremos ahora, nos hablaréis, y también, lógicamente, A Coruña, que se proyecta, digamos, un futuro pues realmente especialmente esperanzador, ambicioso, ilusionante, porque va a suponer en décadas, sin duda, una transformación que no se había visto, pues eso, en décadas, en mucho tiempo, ¿no? Bueno, hoy contamos aquí, y vuelvo a comentar, ¿no?, con Sofía Toro, que es gerente del clúster de la industria del deporte y bienestar de Galicia. Andrés Guerra, que, bueno, pues él está en el área de sostenibilidad y estrategia de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Y Francisco Javier Álvarez García, también jefe del Departamento de Administración General y Servicio Jurídico del Puerto de Santander. ¿Lo he dicho bien, Javier? Demasiado largo, sí. Y Pablo Ferreiro, que es miembro fundador del colectivo artístico Boa Mistura. Bien, entre ellos cuatro, pues trataremos, pues eso, de aproximarnos un poquitín a fórmulas precisamente de hacer las cosas en relación a los ámbitos portuarios, ¿no? Quisiera comenzar con Andrés Guerra, que para romper el hielo, ¿no? Empezamos con la Autoridad Portuaria de La Coruña para romper el hielo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Con la Autoridad Portuaria de La Coruña, efectivamente. Y, con el proyecto, precisamente, que tenemos en ciernes, ¿no?, de la apertura, bueno, en ciernes no, que ya se viene haciendo ya, ¿no?, la apertura de los muelles históricos. Ya se había hecho ya con un soterramiento, por ejemplo, del tráfico, que eso ya ha sido una labor importante, ¿no?, hace ya unos años, pero desde luego, y ya más recientemente, pues esa apertura de espacios portuarios, espacios fabriles, y que, ahora, pues han abierto a la ciudadanía. Por cierto, no quiero dejar pasar la ocasión, hago este inciso, en agradecer a la Autoridad Portuaria pues su apoyo al Festival Mar de Mares, en el sentido de que
Bueno, pues sin ir más lejos, este año, en esta edición, pues habéis aportado, por ejemplo, visitas, y va muy relacionado con lo que hablamos hoy, habéis facilitado visitas en relación a la historia del puerto de A Coruña, unas visitas que tienen desde luego una alta demanda, un alto éxito. Habéis facilitado también que podamos estar haciendo esa limpieza simbólica de fondos marinos, ¿no? Que también sirve, pues eso, para, llamémoslo así, concienciar a la ciudadanía. Y recuperar bicicletas del servicio de efectivamente, recuperar bicicletas del fondo marino, efectivamente. Bueno, es decir, una serie de apoyos que, bueno, reitero el agradecimiento. Entonces, como decía, esa apertura que recientemente se está haciendo, y ahora también con el área de baño, por ejemplo, que se acaba de implementar, etcétera. Bueno, pues un poco la pregunta sería, ¿cómo surgió la idea de transformar pues un elemento, un área tan puramente industrial, ¿no? como acabo de comentar, esa área fabril, algo destinado, bueno, pues a hacer que esas áreas sean ahora, en vez de fabriles, sean destinadas al bienestar ciudadano? Porque realmente lo que estamos hablando es de esto, de bienestar, de sentirse, digamos, más en casa, ¿no? ¿Cómo surgió esto? Bueno, Luis, gracias. En primer lugar, y en nombre del presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Parado, cómo no agradeceros a la organización que nos tengáis en cuenta, ¿no? Porque es importante ser un agente más en este entramado que entre todos vamos a ir generando. En La Coruña confluyen dos líneas. Una es una modificación del concepto de puerto en Europa, que tiene lugar a finales de los 90. En concreto, y yo tuve además la fortuna, se lo comentaba antes a Pablo, en puertos centroeuropeos, en Amberes, en Ámsterdam, en Hamburgo, empezó a finales de siglo y principios de este siglo una línea estratégica muy apoyada por la ciudadanía y por los municipios, porque allí los puertos tienen muchísima influencia de la ciudad, de transformar ese enclave exclusivamente industrial y con una serie de factores y de características muy negativas, ¿no? Eran enclaves que se relacionaban con movimiento de mercancías sucias, donde en el entorno de los puertos había siempre barriadas cuando menos sospechosas, donde todo era mercantil, donde todo era millones de toneladas que se movían, millones de euros o entonces pesetas o lo que fuera. Y esos valores duros, esos valores económicos exclusivamente mercantiles, dijeron, oye, eso es una parte del puerto, pero los puertos tienen otra parte. Tienen una parte que está vinculada con intangibles, históricos, en el caso de La Coruña, el caso ese paradigmático, comentaba antes con Pablo, que es que hay constancias de que hasta desde Julio César estuvo en Brigantium, y este ha sido el puerto de la Armada, ha sido el puerto de Balmis, ha sido el puerto de los Correos, ha sido el puerto donde sale la expedición naturalista de Alexander von Humboldt, sale del puerto de La Coruña, todos esos valores, ¿no? Luego la parte de recreativa, náutica, todos esos son valores portuarios no mercantiles, pero que también se tienen que poner a disposición del público, del ciudadano, sobre todo del ciudadano que sufre directamente esa actividad, ¿no? Hay un concepto en el mundo de los puertos que es el hinterland. El hinterland es la zona, la región afectada por el movimiento mercantil del puerto. El hinterland del puerto de La Coruña eran cientos de kilómetros. Llegaba a Meirama cuando se movía carbón, el norte de Toledo, cientos de kilómetros. Pero los efectos negativos de la actividad portuaria eran cientos de metros. Veíamos antes la barriada de los Castros, lo que ha sufrido con el carbón. Eso por un lado. Entonces, había una política europea
representada en concreto por un abogado de Amberes, Eric von Hooydonk, que estableció clarísimamente que teníamos que cambiar la mentalidad de los puertos. Y luego se da una circunstancia concreta en el puerto de La Coruña que facilita y a la vez pone muchos problemas a la hora de ser capaces de hacer esa nueva configuración, que es el accidente del Mar Egeo, la respuesta a este accidente, que es la necesidad de trasladar las mercancías negativas, las mercancías vinculadas al crudo, a los carbones, trasladarlas fuera, el desarrollo de un gran proyecto, todos lo conocemos, y si no todos lo a partir de ahora todos lo conocemos, el puerto exterior en Punta Langosteira, en el municipio de Arteixo. En 2001 se tiene la tramitación ambiental, pero falta el dinero, y el dinero viene como consecuencia parcialmente de otro desastre que sufrimos todos, que es el Prestige. La suma de dos desastres, primero el Mar Egeo y luego el Prestige, confluyen en la posibilidad de construir un nuevo puerto para trasladar esas actividades que, siendo absolutamente necesarias, afectaban a la ciudad. Y ahí empieza la construcción. 5 años de construcción, 2 años empieza en funcionamiento en 2012 y empiezan los traslados. Voy terminando, Luis. A diferencia de Bilbao, a diferencia de Barcelona, a diferencia de otros puertos, el mérito añadido de la comunidad portuaria, de los usuarios del puerto de La Coruña, es que seguía y sigue habiendo actividad en esos muelles que se trasladan. En el caso de Bilbao eso no ocurría, eran muelles que habían sido abandonados, y entonces era más sencillo, se llegaron a acuerdos institucionales, tal. En el caso de La Coruña son muelles donde hay hoy actividad, y esa actividad hemos tenido que buscar la complicidad de las empresas del puerto, desde las más grandes a las más pequeñas, para efectuar esos traslados manteniendo la actividad. Muchas veces doblando los servicios. Había un buque que descargaba para un determinado operador por la mañana y luego se tenían que ir al puerto exterior porque había otro buque que llegaba por la noche. Bueno, esos años los hemos pasado, yo creo que los hemos pasado con buena nota. 2027 es un año crítico para este traslado. Por fin, después de muchísimos esfuerzos, tanto por la petrolera como por el resto de los ciudadanos de La Coruña, Repsol se va en 2027 al puerto exterior, deja la actividad del puerto interior y llega el tren al puerto exterior. La llegada del tren es crítica para cualquier puerto europeo, porque permite que esa mercancía llegue a grandes distancias y convierta realmente a un puerto en lo que es un nodo de intermodalidad logística, de intercambio de transporte marítimo. Soy capaz de seguir hablando de esto varias horas, pero le aseguro, esto era una amenaza, no la voy a materializar, Luis, disculpa. Sí, bueno, pues perfecto. De hecho, creo que has delimitado muy bien ese nacimiento, ¿no? Lo cual efectivamente lo justifica perfectamente. Javier, te preguntaría un poco también el ámbito, cómo ha nacido también esa transformación, ¿no? Yo tenía preparada una brevísima presentación. Una presentación, efectivamente. Sobre todo para ver las imágenes, ¿no? Sí. Porque yo soy jurídico de formación, realmente, soy el jurídico del puerto, aunque también tenemos una tradición en la autoridad portuaria desde el año 85, desde hace más de 40 años, de desarrollo de actividades culturales, que ahora comentaré por encima, ¿no? Y me quería centrar en la operación de frente marítimo del puerto de Santander, que tiene muchos paralelismos con la de Coruña. La de Coruña es un ámbito mucho mayor, se ha hecho un puerto exterior, hay muchos más espacios a integrar en la ciudad, pero yo me quería centrar exclusivamente en la parte de cómo determinados equipamientos culturales que se hacen como en los espacios de oportunidad que abandona el puerto pueden arrastrar toda la infraestructura de equipamientos de una ciudad de una manera sorprendente en un periodo de tiempo cortísimo, ¿no? Entonces... no sé, Luis, si nos deberíamos... Creo que lo vemos aquí, ¿no? Sí, no, lo tapamos. no. Perdona, Pablo. Nada, muy simplemente, paralelismo Santander-Coruña, Península, son ciudades muy parecidas. Yo cuando vengo aquí a Coruña, que por cierto estoy encantado de venir una vez más, me siento en casa.
porque desde todo el punto de vista, incluso desde el punto de vista de la idiosincrasia de la gente, somos muy parecidos. Puerto de Bahía, ciudad, casco histórico que está en la zona esta de la náutica deportiva que da al sur. El puerto estaba en la ciudad, al principio, bueno, desde épocas medievales. La ciudad nació alrededor del puerto, exactamente igual que en La Coruña. Traslado, nosotros no hicimos un puerto exterior, hicimos un traslado hacia el fondo de la bahía, hacia una zona más industrial, que es la zona esta de los diques, ¿no? Y quedan una serie de espacios en el casco urbano donde ya no se desarrollan actividades portuarias. Bueno, no vamos a entrar con planos, pero vamos, desafectamos una serie de terrenos. Esto es el casco urbano de la ciudad, la zona más central, el Paseo Pereda, que es el Paseo de la Marina de aquí, en definitiva, los jardines de Pereda, que son los jardines que tenemos aquí delante. Ese es un poco el contexto, ¿no? Y resulta que en el espacio del Frente Marítimo de la ciudad de Santander, y ahora iré hablando de estos equipamientos culturales, nacen muchísimos equipamientos culturales. Cuando al principio, cuando hace 20 años, hace 25 años, solo había uno, que era el Palacete del Embarcadero, que es el símbolo del puerto de Santander, que lo tenéis aquí a la derecha abajo, y es donde empezamos a hacer actividades culturales en el 85, la Autoridad Portuaria de Santander. Pero si hacemos zoom en un espacio de 2 kilómetros paseable, estos son los jardines de Pereda, donde está el Centro Botín, que son los jardines de Méndez Núñez, me parece. Eso es el Paseo Pereda, que es la Avenida de la Marina. Bueno, pues en un espacio de 2 kilómetros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios fundamentalmente expositivos, pero que van más allá de eso, que se han construido, o que están en construcción algunos, en un periodo cortísimo de tiempo. ¿Qué espacios tiene la Autoridad Portuaria? Hombre, ahora mismo estamos ya jugando en la Champions porque está el Centro Botín, está el Banco Santander, está el Museo Reina Sofía, pero nosotros tenemos nuestro reconocimiento dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque empezamos hace 40 años a lo que decía Andrés de hacer actividades de responsabilidad social corporativa, en el bien entendido de que somos una administración pública. Eso quiero siempre también reivindicarlo. No somos una entelequia, parece que somos los empresarios, que no, gestionamos el suelo público, que es de todos, ¿no? El marco estratégico del puerto, del sistema portuario español, dice que el puerto es de todos, y es verdad, somos sector público puro, ¿no? Empezamos Palacete del Embarcadero desde el año 85, bueno, pues más de 400 exposiciones, artes plásticas, difusión científica, etnografía, artes escénicas incluso, musicales. Tenemos el Faro de Cabo Mayor, bueno, aquí tenéis el faro más bonito de España, sin duda, el segundo es el nuestro, y el Faro de Cabo Mayor se transformó en un centro expositivo hace 20 años, este año hacemos el 20 aniversario. Es el centro de arte de Faro de Cabo Mayor, donde albergamos la colección Sanz Villar, que tenemos en Comodato, y es un centro también muy visitado, ¿no? Tenemos la nave Sotoliva, que es un típico ejemplo, un poco con las referencias centroeuropeas, alemanas, belgas, holandesas, de recuperación de una nave portuaria pura en un espacio de los que da miedo, ¿no? de cine noir, de espías que están en un puerto. Bueno, pues de aquí, en el año 89, se rehabilitó ese espacio, que en España no era una cosa habitual, había otras referencias en otros sitios, pero en España era una cosa habitual, para hacer fundamentalmente arte contemporáneo. Estuvo cerrado un tiempo, volvió a abrir, estuvo cerrado otro tiempo, y ahora estamos trabajando de nuevo en ese espacio, que es el que más gusta a los artistas, porque es el gran cubo blanco donde se puede trabajar. Y luego tenemos el Archivo General, que creo que es muy importante reivindicar el papel desde el punto de vista cultural de los archivos de las autoridades portuarias como archivos de las ciudades. En nuestro caso hay archivos maravillosos como el del puerto de Tarragona, que es la verdadera memoria viva de una ciudad, es el archivo del puerto, porque ahí está todo, ¿no? O sea, las transformaciones urbanas parten de las necesidades del puerto, que son las necesidades de todos realmente. Estos son, bueno, como hacen las empresas. ¿Con quién hemos trabajado? Pues hemos trabajado con mucha gente, y hemos trabajado con museos nacionales, en fin, tampoco vamos a extendernos en esto. Y lo que voy a, en 2 minutos, resumir son los espacios culturales que han nacido como consecuencia de la operación del Frente Marítimo de Santander, que empezó en el año 2011 aproximadamente, y fundamentalmente del Centro Botín, y cómo eso ha arrastrado a otra serie de equipamientos culturales y actuaciones como la de Boa Mistura, en la que no me voy a meter porque la explicará Pablo muy bien. Sí. Centro Botín. Es un proyecto de Renzo Piano, se abrió en 2017, es una concesión del Puerto de Santander, son terrenos portuarios.
esta zona era un aparcamiento para vehículos que accedían al ferry. Aquí veis la imagen de 2002. Había una carretera en medio, imaginaos los jardines de aquí enfrente con una carretera en medio. Bueno, pues esa carretera se soterró, los jardines avanzaron hasta el mar y ese muelle se abrió al público con un centro cultural que va más allá de lo expositivo, y eso lo podremos comentar después. Ha sido una forma de transformar la ciudad bestial, y luego también podremos hablar, si os parece, de turismo, pero no es turismo solamente, son bastantes más cosas, ¿no? Es captación de talento, servicios a la ciudadanía y demás. Epa, me he pasado. Segundo proyecto que abre en septiembre de este año, esto era la Fundación Botín, que es la fundación de la familia Botín, que son parte de los dueños del Banco Santander. Proyecto de la Fundación del Banco de Santander, la sede histórica del Banco Santander, donde estaban las oficinas y la sede central, se transforma en otro centro cultural, lo reforma David Chipperfield, y luego también, si tenemos tiempo, pues puedo comentar un poco, porque hemos estado recientemente hablando con los responsables con un proyecto cultural muy potente, no solamente expositivo. Museo Reina Sofía, Archivo La Fuente, edificio de Banco de España, todo esto está a menos de 100 metros unos de otros, ¿vale? Y todos en el frente marítimo y algunos en espacios portuarios. Colección La Fuente es un industrial cántabro que tenía un archivo de documentación sobre arte, sobre todo del siglo XX, de nivel internacional, o sea, hacía préstamos al MoMA, a la Tate, etcétera, y el Estado español, el Reina Sofía, le ha comprado ese archivo, ese conjunto documental, y la condición que puso José María La Fuente fue que la sede estuviera en Santander, y se está finalizando también las obras de este espacio cultural. Y luego tenemos el MUPAC, el Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria. Nosotros, por tradición, evidentemente, Altamira y todas las demás cuevas, que es un patrimonio de la humanidad, tenemos un patrimonio desde ese punto de vista importantísimo, que siempre ha estado castigado en los sótanos del edificio del Gobierno de Cantabria, ahora están en otros sótanos, es visitable como museo, pero siempre se ha reivindicado. Y bueno, tenemos... después del Museo Arqueológico Nacional, la colección más importante en España de arte mobiliar paleolítico. Bueno, pues por fin, después de 50 años, se está construyendo y está ya muy avanzada la sede de este MUPAC. Y por último, en toda esta línea de los 2 kilómetros que hablaba, tenemos el Museo Marítimo del Cantábrico, todas las ciudades portuarias atlántico-cantábricas, tenemos un museo marítimo, tenemos que tenerlo porque es importante para todos, ¿no? Y todo esto en un periodo cortísimo de tiempo, donde el resorte que ha hecho que se ponga en marcha todo esto es una operación de frente marítimo, de decir, oye, ¿qué hacemos con este espacio? La implantación de un espacio de colaboración público-privada, porque es una concesión administrativa y la financiación es de la Fundación Botín, y luego arrastraba a todos los demás. Además, con muchos modelos puramente públicos, como el del MUPAC, modelos público-privados como el Centro Botín, modelos privados como Banco Santander, etc. Y todo esto también arrastra a proyectos como el de Boamistura, porque hace que la ciudad de Santander, siendo de un tamaño relativamente pequeño, se convierta en un espacio de atracción desde el punto de vista de la cultura. Muy bien. Bueno, Departamento Jurídico, Javier. Bueno, tengo que decir pero desde luego el turismo, el fomento del turismo se te da muy bien. Yo creo que... Tengo que decir que soy protohistoriador del arte. O sea, soy estudiante de Historia del Arte y todas las actividades culturales del puerto están en mi departamento, y soy un afortunado, porque claro, hago las prácticas en mi trabajo directamente. En todo caso, ¿no? Y puedo conocer a gente como Pablo y demás. En todo caso, efectivamente, nos quedan ganas de... Yo reconozco que hace algún tiempo que no voy a Santander y que hay que actualizarse, Bueno, de hecho, efectivamente, lo que sí se percibe es que esa relación ciudad-puerto se ha vinculado mucho al ámbito de la cultura, en vuestro caso, de una forma especialmente marcada, ¿no? Que de algún modo pues da identidad también a ese proyecto, ¿no? Muy interesante. Y bueno, pues en línea, si acaso con lo que acabo de comentar, ¿no? Y que tenemos aquí a Pablo Ferreiro como miembro fundador
de ese colectivo artístico que es Boa Mistura, que además, evidentemente, se mueve en el ámbito de la cultura, del arte urbano, si queremos también focalizarlo un poquitín, pero me parece muy interesante esta vertiente que vosotros aplicáis, y es la de contar con la participación ciudadana. Es decir, esta pata, por decirlo así, que no es algo unívoco, unidireccional, sino que trata de recoger, ¿no?, la sensibilidad también del entorno, ¿no?, y por tanto que tenga, vosotros tenéis cierta reputación en ello, desde luego, que tenga un impacto social en el entorno, ¿no?, en el que se realizan pues vuestras acciones, ¿no? Entonces, bueno, si quieres pues comentarnos algo en realidad a lo de Sí, Santander. yo también he traído una breve presentación. Nos vamos otra Prometo vez. ser... ¿Nos bajamos otra vez? Nos bajamos otra vez. Si queréis. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque, bueno, prometo ser breve, aunque ya advierto que uno de nuestros eslóganes es chapa y pintura, pero por la chapa que damos, ¿no? Bueno, traigo la presentación más que nada porque, bueno, es muy visual. Lo que hacemos es arte urbano, arte público, murales. Me voy a presentar brevemente. Somos un colectivo. Trabajamos, bueno, somos estas tres personas. Pablo Purón, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. Javier Serrano, arquitecto, y yo que soy licenciado en Bellas Artes. Pero la raíz común es el graffiti. Nosotros empezamos a pintar graffiti en 2001, hace un porrón ya de años, en nuestro barrio, como un hobby, como una manera de relacionarnos, de pasar el rato juntos y de hacer lo que más nos gustaba, que era pintar. Pero claro, pintábamos en las tapias y las paredes del barrio, ¿no? Y bueno, eso ya nos daba un primer contacto con los vecinos y vecinas que pasaban por allí. Agradecidos nos comentaban lo bonito que estaba quedando, ¿no? Y eso como que te va dando impulso a seguir trabajando y haciendo cosas, ¿no? Ya en 2011 hicimos una residencia artística en Ciudad del Cabo. Después de muchos años de trabajo nos brindan la oportunidad de viajar allí, y allí precisamente aterrizamos en una comunidad muy cercana al puerto de Ciudad del Cabo, una comunidad un poquito, ¿no?, tenebrosa, vamos a decir, que bueno, ya sí que es verdad que ha sufrido un cambio muy fuerte, pero en aquel momento sí que tenía un cierto nivel de peligrosidad, y era un entorno en el que nosotros no estábamos habituados a trabajar para nada, ¿no? Entonces empezamos a hablar con los vecinos y ahí aparecieron unas primeras claves para entender que el arte público está en contacto con las personas, con quienes viven en los barrios, ¿no? Y son esas personas que viven en esos lugares las que te tienen que dar las claves para pintar. Dentro de aquel viaje, y de forma totalmente casual y espontánea, apareció la participación. Nos invitaron a pintar unos contenedores de barco, que allí se usan mucho para construcción, para construir viviendas. En este caso era un club de ciclismo. Habían ensamblado la sede del club, ¿no?, el Clubhouse, y lo único que le faltaba era el nombre. Entonces el fundador de este club nos pidió que le pintáramos el nombre, no teníamos tiempo, y él dijo: no os preocupéis, que os va a dar tiempo porque tengo 300 niños aquí que estarán encantados de ayudaros, y os aseguro que os va a dar tiempo. Y de forma totalmente operativa, casual, espontánea, pues cientos de niños empezaron a ayudarnos. Terminamos la obra a tiempo y no solo eso, sino que se generó un sentimiento de orgullo en esos chavales que usaban el club que antes a lo mejor no tenían, no habían despertado. Y esto nos dio esa clave. Este fue el gran cambio que vivimos en 2011 y que nos dio las pautas para seguir haciendo proyectos en el espacio público, pero mucho más vinculados de forma más profunda con las ciudades, y es involucrando a las personas. A partir de ahí armamos una metodología que hemos ido refinando y trabajando, perfeccionando con el tiempo, en la que bueno, empezamos a relacionarnos e involucrar la participación desde fases muy tempranas. Antes de conocer el sitio, vamos a los lugares, nos reunimos con los vecinos. Estos vecinos nos dan pautas, claves, palabras o gente que ya haya trabajado en ese lugar, o artistas o escritores que trabajen en ese lugar. Bueno, una serie de claves, sobre todo para conocer el lugar a través de sus ojos, ¿no? Nosotros viajamos un montón,
a sitios que para nosotros son desconocidos, y la manera de conocer esos lugares es a través de esos vecinos, ¿no? Y de esas miradas. Con lo cual, para nosotros es súper coherente, porque al final se trata de hacer una intervención respetuosa. Con toda la información que obtenemos en esas primeras fases, nosotros hacemos varias propuestas de diseño, las presentamos otra vez en junta vecinal y de una manera democrática pues ellos votan la pintura que se va a hacer. Al final se trata siempre de dar voz y de poner en el centro a las personas, ¿no?, que viven en ese lugar, porque nosotros nos vamos a volver a Madrid de vuelta, pero la obra se va a quedar allí. Entonces tienes que, de alguna manera, trabajar de forma respetuosa. Nosotros trabajamos mucho con la palabra y con el color. Usamos el color de una manera muy disruptiva. Por ejemplo, esta imagen es de una favela en Sao Paulo, en la que escribíamos en esas callejuelas que usa la gente para acceder a sus casas, palabras que escuchábamos en el día a día. Ciudad de Panamá, en un barrio muy estigmatizado de la periferia, escribimos un mensaje común que decía "Somos luz". Esto es en Estados Unidos, pues una plaza en torno a un colegio, en la que trabajamos también con unas esculturas. Bueno, la idea es introducir el color como elemento disruptivo, lo que os comentaba antes, y involucrando siempre a los vecinos para que sean ellos un motor activo de cambio en su comunidad. República Dominicana, unas barcas, esto es en Quito, en Ecuador, una cancha de ecuavolley, en Guadalajara, México, trabajábamos con la cosmovisión de los pueblos ancestrales de la zona, en unas intervenciones que, claro, ya trascienden lo que nosotros somos capaces de hacer, porque esto jamás podríamos haberlo hecho nosotros tres, pero con la colaboración ciudadana se pueden hacer cosas así, ¿no? Miles de metros cuadrados en poco tiempo, de una manera en realidad muy lúdica, porque al final sí que juntas muchas personas, juntas muchas manos organizadas y con una voluntad de transformar, ¿no? Y bueno, esto ya son obras de unas magnitudes muy, muy, muy importantes, pero que, insisto, son todas de carácter participativo. Y ahí nos vamos a Santander, hilando un poco con toda esta planificación de acercar el puerto a la ciudad. Pues entramos de hacer una operación casi de cirugía en el puerto, que bueno, al final luego las dimensiones y las escalas en los puertos, cuando uno se relaciona en el 1 a 1, en el cara a cara, son gigantes, ¿no?, y desmesuradas. Pero bueno, sí que no deja de ser un alfilercito dentro del puerto, pero que transforma mucho, porque al final es pintura y la pintura es muy, muy llamativa, y cuando la pones en el lugar adecuado, como es en estos silos de la zona de almacenamiento de grano, pues bueno, surten mucho efecto y tienen mucho impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque estos silos se veían desde la ciudad. Tienen un impacto, una presencia, digamos, muy importante en la ciudad. Entonces la idea era crear desde la ciudad, esto es una foto tomada desde el centro Botín con el zoom del móvil, por eso se ve así como muy tal, pero se ve bastante. Y crear con los ojos de las personas que viven allí, ¿no? Entonces, bueno, como caso práctico es muy potente, porque sí que hemos aplicado a rajatabla un poco esas metodologías y ha funcionado. Nos juntamos con 70 personas, esto sucedió el año pasado, de toda clase de perfiles, estudiantes, gente muy influyente de Santander, empresarios, artistas. La idea es que todos nos juntáramos en igualdad de condiciones para divertirnos, pasar un buen rato allí y aportar ideas. Hicimos una sesión de pintura participativa, embudos de palabras, hacíamos grupos de trabajo en los que las personas se tenían que poner de acuerdo para elegir una palabra que representara a Santander. En este caso la pregunta era qué significa el mar para Santander, y bueno, las palabras más repetidas eran las que luego se seleccionaron. En este caso eran 4 palabras: vida, alma, identidad y calma. Luego hicimos una serie de encuestas con respuestas de colores, también que nos contaran historias de relación personal, ¿no?, de tu relación personal con el mar o algún recuerdo, y al final sobre esa pintura participativa se pintaba la palabra que había sido elegida, ¿no?
Bueno, esto no es matemático, siempre nos gusta decir que esto claro, no son ciencias exactas, no es una estadística de la palabra más repetida es la que se va a pintar, pero sí que nos ayuda a nosotros, por un lado, como os decía, a tener un poco de pistas, por otro lado, hacer didáctica de cómo es nuestra manera de trabajar, presentarnos, que también es necesario, y que esas personas sepan lo que va a suceder, ¿no? y qué aspecto va a tener un poco lo que se va a hacer, ¿no? Con todo esto hicimos la propuesta, este es el diseño. Se presentaron 3 en una sesión pública en el Centro Botín, que estuvo muy involucrado también, y allí ante multitud de gente y con un código QR pues tú podías votar. Esta fue la ganadora. Para nosotros, y este es ya el resultado final, para nosotros era muy importante que se leyera desde lo lejos. Por eso la idea inicial era pintar 2 silos y acabamos pintando los 4, porque era la única manera de que se leyera la palabra alma desde lejos. Y bueno, estos son imágenes. El zócalo de abajo, que veis ahí con un poema, lo pintamos también de forma participativa, con vecinos y vecinas de Santander. Y bueno, pues al final se trata un poco, como venimos diciendo, de acercar los puertos, que son al final infraestructuras muy enigmáticas, muy como misteriosas para el común de los mortales, acercarlo a la ciudad, ¿no? Y esto, pese a que es una obra en la que te relacionas a kilómetros de distancia, sí que es verdad que acerca y modifica, transforma el tejido industrial de la ciudad, del puerto de Santander, acercándolo un poquito más a los vecinos, ¿no? Esto es como se ve ya desde el barrio alto y bueno, al final es esa permeabilidad y esa conexión que hace que el horizonte de la ciudad de Santander pues haya cambiado un poquito, ¿no? con esta palabra alma. Muy bien, muchas gracias. Desde luego, Pablo, al ver esas imágenes me lleva inevitablemente a pensar en Tirana, la capital de Albania, a principios de los 2000, cuando estaba el alcalde Edi Rama, que a lo mejor conoces ese proyecto, obviamente, y que efectivamente modificó a través del color, a través del color vibrante, color llamativo, pues, y tratado de una forma casi terapéutica, en cierto modo, a esas estructuras de la arquitectura del comunismo soviético, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente eso fue transformador también, sin duda, para la población. Bueno, ahora quería trasladarle unas preguntas, casi te haría 2, una a continuación de otra, Sofía. Sofía, para que, si hay alguien que no lo sabe, bueno, pues es coruñesa y además, no sé si todavía, yo creo que sí, ¿no? La única oro Somos las únicas campeonas olímpicas gallegas. Puede ser, sí. Efectivamente, ¿no? Que supongo que no tardarán mucho en... Fijaos que en el 2012, en los Olímpicos de Londres, pues ganó junto con otra gallega, sí, y con una asturiana, pues ganaron el oro en el ¿cómo le llamaban? Que después ya dejó de ser, por cierto, olímpico, sí, ¿no? En la categoría, ¿no? Bueno, sí, en todo caso, ella es la insigne representante del oro olímpico, que por cierto después al año siguiente ganaste también en el Mundial en Corea, ¿no? Creo, sí, recordar, ¿no? Sí, sí. Bueno, efectivamente, bueno, aquí deporte al más alto nivel. En todo caso, ella que ahora ocupa la gerencia del clúster, y estamos ahora más en un ámbito porque aquí también en este foro también es un foro económico, de Foro Economía Azul, y desde luego el clúster también es un aglutinante de empresas ¿verdad? Bueno, pues del ámbito deportivo, pero no deja de ser, evidentemente, pues tocar el ámbito económico, y además creo que con una potencial ambicioso, creo que estáis con unos proyectos ambiciosos. Si queréis hablarnos un poquitín, sí, sobre ello, sobre todo también relacionándolo, si puede ser, con lo que tenemos ahora, precisamente cuando estamos hablando de estos espacios abiertos a la ciudadanía y también dedicados, desde luego, pues a usos deportivos, sí, ¿no? Y cómo esto mejora el bienestar, la salud
del ciudadano, ¿no? Pero si quieres comentar algo al respecto. La verdad que por pasos, primero. Eso es. Bueno, primero buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por invitarme porque la verdad que estoy muy contenta de participar en este festival de nuevo, que ya, como comentábamos, ya participé en una de las primeras ediciones. Y bueno, la verdad es que, ahora yo fui deportista olímpica. La verdad es que llevo toda mi vida vinculada al mar, he pasado muchísimo tiempo en puertos de todo el mundo. En Santander también, por lo que nos decías hace un momentito. Sí, en Santander pues estaba la base del equipo olímpico español de vela para los Juegos de Londres 2012, que es a los que fui yo. Entonces viví allí 2 años en el CEAR, que es el centro de alto rendimiento que hay allí, y vamos, que conozco muy bien la bahía y he entrenado muchísimo allí. La verdad es que gracias a mi deporte he tenido muchísima suerte porque he viajado por todo el mundo y bueno, pues he conocido la parte más bonita de muchísimas ciudades, que es la que está pegada al mar. Y en esos viajes pues siempre he visto, he estado en pueblos pequeños, pero en ciudades también más grandes y en todos los continentes. Y bueno, pues hay diferentes maneras de encontrarse las ciudades como están vinculadas con el mar, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí tenemos una oportunidad enorme porque abrir todos esos terrenos a la ciudadanía, pues yo creo que va a cambiar la forma de vivir de mucha gente en Coruña. Hay mucha gente que vive en pues, por ejemplo, Cuatro Caminos, toda esa zona, que el acceso al mar, o no solo al mar, sino a una zona natural, a un parque grande, a un sitio, a un entorno agradable en la que no haya coches ni ningún tipo de contaminación acústica ni visual, es muy difícil encontrar. Tienen que pasearse a lo mejor hasta Oza o hasta el Parque Santa Margarita, que ya es un buen paseo, y eso va a abrir a que mucha gente tenga un espacio natural como es el mar casi a los pies de su casa. Yo creo que los que somos de Coruña, yo toda mi vida he pensado, ¿cómo puede ser que estás aquí en Cuatro Caminos y tienes el mar ahí y para ir a dar un paseo tienes que ir hasta la Marina, ¿no? O para un sitio así agradable? Entonces yo creo que abrir todos esos terrenos que, como decíamos, el acceso al mar es de todos, tiene que ser de todos para la gente que vive ahí realmente, ¿no? No solo pensar en el turismo, no solo pensar en la economía ni en el comercio, sino pensar en cómo viven las personas. Y bueno, está más que demostrado que tener un entorno natural cerca de tu casa pues te ayuda a tener una mejor calidad de vida, y ese espacio también puede ayudar a que la gente tenga unos hábitos más saludables, que yo creo que es algo muy importante. Nosotros desde el clúster pues trabajamos mucho en eso, en que el deporte no se vea solo como una actividad que tienen que hacer una determinada población, que sea joven, que esté fuerte, que tenga buena salud, sino que el deporte tiene que formar parte de la vida de todas las personas y a lo largo de su vida. A lo mejor esa actividad deportiva que hace cuando es joven, pues a lo mejor ya no se adapta a su vida adulta, pero en su vida adulta esa persona tendrá que encontrar otro tipo de actividad que se adapte pues a su trabajo, a su estilo de vida y a sus nuevos gustos. Y bueno, teniendo unos terrenos tan grandes, yo creo que la oportunidad que hay ahí para crear espacios en los que la gente pueda practicar deporte, salir a pasear, relacionarse, y eso creo que es un atractivo muy muy bueno, y el clúster desde luego que está muy interesado en que eso se tenga en cuenta. Nosotros ahora, como comentabas, la actividad del clúster, el clúster es un clúster muy nuevo, nació en 2021, hay otros clústeres en Galicia que tienen muchísimo más recorrido y nosotros pues aún nos estamos iniciando. Pero bueno, hemos ido creciendo bastante durante estos 5 años. Ahora somos alrededor de 120 socios, la mayoría son empresas muy pequeñas, como en todos los sectores prácticamente en Galicia. Pero sí que, bueno, al final impactamos en la vida de mucha gente, porque bueno, hay más de 1.300.000 personas que realizan deporte en su vida, y bueno, a nosotros nos parecen pocas, aunque pueda sorprender. Nosotros tenemos un reto que es conseguir que 2 millones de gallegos y gallegas hagan deporte, y
y eso nos pondría en porcentajes de población de práctica deportiva de otros países europeos que están mucho más desarrollados en materia de actividad física y en los beneficios que eso aporta. Hay muchas batallas que tenemos que ir ganando y mucha gente que tenemos que ir involucrando, pero sabemos que la gente cada vez es más consciente que cuidarse es importante, que lo que te cuides ahora va a repercutir en los últimos años de tu vida y que el reducir la dependencia de esas personas mayores pues es muy importante para la vida de toda esa gente, pero también para la economía, porque el sistema sanitario pues está muy saturado y todos sabemos los beneficios que eso traería. Esa es una parte del plan 2 millones también. Es decir, efectivamente, por un lado, realizar actividades deportivas es beneficioso para la salud y también reduce, lo que estamos deduciendo, ¿no? que está trasladándonos, es que reduce el gasto sanitario. Sí, es un poco esta la idea, ¿no? Sí, lógicamente. Sí. En este terreno, y ahora que estamos hablando de este proyecto ilusionante que hablábamos al principio, Andrés, ¿nos puedes avanzar un poquitín cómo se está, bueno, un poco qué es lo que está cociéndose? Lo que se está cociendo, ojalá sea pescado, ¿verdad? Porque estabas comentando de actividades saludables y no puedo dejar de fijarme que está con nosotros Juan Carlos Corrals, el presidente de la Lonja, porque eso es crítico, es absolutamente nuclear en el proyecto de Coruña Marítima, el que uno de los valores fundamentales del puerto, como es el sector pesca, la pesca extractiva, con todo lo que tiene de valores positivos siempre para la salud, para... bueno, eso es parte fundamental, ¿no? Entonces le agradezco muchísimo que nos acompañe, insisto, porque en este proyecto, si hay un elemento que se ha cuidado, que se tiene en cuenta, es algo que es definitorio del puerto de La Coruña, que es el sector pesca. ¿En qué situación estamos? Pues brevemente se está en fase de... se establecieron unas bases estratégicas. Hablabas antes de la necesidad de conseguir la confianza de la gente. La confianza solamente se consigue si participas, si estás en contacto, si convives, ¿no? El esfuerzo que se hizo el año pasado en la autoridad portuaria, y no solamente en la autoridad portuaria, sino en las 5 administraciones que están colaborando en el desarrollo de este proyecto Coruña Marítima, que hay que citarlas, ¿no? No es un proyecto exclusivamente de la autoridad portuaria, no puede serlo, es un proyecto del Ayuntamiento de La Coruña, es un proyecto de ADIF, porque también la estación de San Diego, esas playas de vías que hay al lado del puerto, es uno de los elementos que van a evolucionar y, por supuesto, la Xunta de Galicia, el Ministerio a través de Puertos del Estado y la autoridad portuaria. Entonces, esas 5 administraciones, cosa que realzan y comentan mucho la dificultad de unir en un objetivo común a 5 administraciones, ¿no? Bueno, pues eso se ha conseguido y se ha establecido un plan inicial donde lo primero que se ha hecho ha sido preguntar. Y se ha preguntado mucho y se ha preguntado bien. Y digo esto porque página web de la autoridad portuaria donde se hablaba del Coruña Marítima, ¿no? Más de 50.000 comunicaciones, búsquedas de información, miles de preguntas planteadas, cientos, 400, 500, porque está subiendo, que se mantiene, ideas, aportaciones tanto de personas como de entidades al proyecto Coruña Marítimo, a la definición de lo que se llamaban las bases estratégicas de este proyecto. 5 talleres que se estuvieron haciendo pues por estas fechas el año pasado, temas de movilidad, temas ambientales, temas de economía, de actividades portuarias, con gran participación y fundamentalmente mucho intercambio documental con todos los grupos, con ese concepto de grupos de interés que son todos los que se sienten afectados y todos los que pueden ser afectados, ¿no?
todo eso se ha recogido en unas bases estratégicas que han sido, lo repito, la base de una primera licitación, un concurso para decir, señores, ¿cuáles son las ideas generales para el futuro de La Coruña? Se han presentado 15, 16, 17 grupos de empresas, todos con participación local, lo hemos buscado, se ha conseguido. Hay 5 que actualmente están preparando 5 alternativas distintas de qué puede ser el futuro. A base de, lo presentarán, una memoria técnica, planos, qué es lo que va a ocurrir. Y en un futuro no lejano se reunirá una comisión técnica, lógicamente con representantes de todas las formas, y se elegirá una. Y a partir de ese momento dice, esa idea inicial que nos has planteado es la que nos gusta, en un nos de todas las administraciones y por lo tanto representando a todos los ciudadanos, ahora desarrolla el master plan. La parte de elección sobre estas 5 empresas, unos meses, el desarrollo del master plan 1 o 2 años y el desarrollo del proyecto decenas de años, con todas las incertidumbres que implican, lógicamente, ¿no? Núcleo, y yo sé que esto suena manido, escuchado, repetido y fundamentado, pero yo lo estoy viviendo en el día a día de mi casa, de la autoridad portuaria. El núcleo del Coruña Marítima es, aparte del sector pesca, aparte de instalaciones náuticas, los cruceros, mantener la actividad portuaria en este puerto, porque es necesario. En relación puerto-ciudad no significa que el puerto se aparte, el puerto tiene que tener determinadas actividades que sigan dando identidad a la ciudad de La Coruña. Es una ciudad portuaria, históricamente comprometida con el mar, pero el núcleo es el proyecto de todos. Ese abierto a todo el mundo que empezamos a poner hace 2 años, que está con los conciertos, que está con las actividades, ese abierto a todo el mundo. Si hay alguien que no se sienta reconocido en el proyecto será un fracaso. Tiene que ser el proyecto de todos y no son palabras vacías, es lo que realmente estamos viviendo en la autoridad portuaria y en todo este grupo de técnicos, de profesionales, gente muy bien intencionada que está poniendo el alma en que esto salga adelante. Y de hecho, claro, cuando se realiza una acción, cualquier acción, pero de una complejidad tal como la que, por ejemplo, habéis realizado en Santander, se cometen aciertos y a veces también errores, obviamente. Pero hay que hacer porque si no... yo me atrevería a preguntar, si tuvieses que decir, dar un consejo a quienes estamos gestionando aquí en La Coruña, ¿no? Un consejo de cara a lo que se va a hacer aquí, ¿qué aconsejarías, Javier? Bueno, ¿te atreverías a decir? Primero, conozco bien el proyecto de La Coruña, es el proyecto de moda ahora mismo en el sistema portuario español, es la referencia. Están invitados a los cursos que damos en la Universidad Menéndez Pelayo en La Madalena este verano para mostrarlo en una jornada de Puerto Ciudad que vamos a tener. Se está haciendo muy bien la parte de la participación, la parte de los consensos. Para mí fundamental, y eso lo habéis logrado, es el consenso político. Es decir, cuando nosotros lanzamos el primer protocolo general de intenciones, que fue en 2011, estaba gobernando en Madrid, en la ciudad de Santander y en la Comunidad de Cantabria 3 partidos políticos diferentes y hubo un consenso porque veían que era una oportunidad. Fueron lo suficientemente inteligentes para decir hay una oportunidad y todos remamos adelante. Ayudó que cuando se vio esa oportunidad la Fundación Botín dijera, oye, tenemos una idea de hacer esta inversión en la ciudad y tal. Ayudó mucho. Esas oportunidades, y lo estaba hablando antes con Sofía, también el Mundial de Vela se celebró en Santander en 2014 y también ayudó a transformar el frente marítimo porque se abrió una zona que estaba cerrada, el dique de Damazo, se hizo la duna de Zaera, una serie de transformaciones urbanísticas. Las oportunidades hay que aprovecharlas. La combinación, yo soy una persona del sector público, además absolutamente creyente en el sector público, pero las oportunidades de colaboración público-privada, que en los puertos estamos muy acostumbrados porque nuestro modelo es el concesional, no hay que dejarlas pasar, porque son lo que puede servir de palanca
para que los proyectos avancen, porque son proyectos a muy largo plazo. Es decir, tú haces un master plan, haces un desarrollo, pero desde que ejecutas el master plan luego hay escollos. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un problema. Nosotros íbamos perfectos, teníamos el Plan General de Santander aprobado, la planificación hecha, y el Tribunal Supremo anuló el Plan General de Santander por una cosa que no tenía nada que ver con el puerto y tuvimos que empezar de cero. Esas cosas pasan. Bueno, pues seguimos avanzando. Pero se han ido haciendo cosas, se han ido transformando espacios, aprovechando oportunidades. Oportunidad de Centro Botín, oportunidad mundial de vela, y eso, como he dicho antes, curiosamente ha arrastrado a otras entidades públicas y privadas a hacer cosas relacionadas con el mundo de las artes plásticas fundamentalmente, pero más allá con la cultura en general, porque son centros culturales, van más allá de lo expositivo, y eso se va armando, y bueno, ahora hay un debate en Santander si tenemos que coordinarnos, si no tenemos que coordinarnos, si se van a pisar unos espacios con los otros, pero yo creo que como conclusión, pensar en la ciudadanía, es decir, el debate en Santander ahora, bueno, estamos de moda, hay muchos centros culturales, hay museos, no sé, el turismo y tal. Para mí lo verdaderamente importante es que, en primer lugar, los ciudadanos de Santander tenemos un acceso a la cultura mucho mayor. Yo estoy aburrido de tener que ir una vez al mes a Madrid con mis hijos, cuando eran pequeños, a ver cosas, o a Bilbao, porque en Santander no había nada, o había muy pocas cosas, no había actividades. Ahora hay muchas actividades y va a haber muchas más. Y además muy vinculadas a toda la sociedad de Santander, porque no es solo exposiciones de artes plásticas, son muchas más cosas. Y por otro lado, es una forma de atraer talento y de retener talento. Ciudades del tamaño de Santander, La Coruña es más grande, tiene más masa crítica, pero estas ciudades donde todos queremos vivir y todos queremos volver, si no queremos que la gente se vaya a Madrid, tienes que retener talento en cosas muy específicas. Para mí lo que aportan estos proyectos es que la Fundación del Banco Santander está montando un equipo museográfico completo, con director de museo, con director de conservación, con director de exposiciones. El Reina Sofía exactamente igual. El archivo La Fuente, que está en Reina Sofía, va a traer a investigadores de todo el mundo a la ciudad de Santander, donde van a estar, y Santander no tiene ni Facultad de Bellas Artes, ni carrera de Historia de Arte, ni de Humanidades. Aquí tenéis mucho más, y además aquí el sector de las artes plásticas funciona muy bien. Bueno, pues toda esa gente que se tiene que ir a Madrid, conseguir retenerla, y es una oportunidad, y cortar con la ciudadanía desde ese punto de vista me parece fundamental. Bueno, pues vamos a finalizar, salvo que haya alguna pregunta por parte de alguien. Desde luego, como digo, queremos... ¿Sí? Ah, ok. Pasamos entonces. No. Gracias. Muy interesante. Y lo que pasa es que les voy a poner en un pequeñito aprieto. Provincia de La Coruña. La fachada marítima de la provincia de La Coruña, que todos conocemos, es extensa, amplia y grande. Aquí tenemos como poco 4 administraciones. Diputación, Ayuntamiento, Xunta de Galicia, autoridades portuarias. Todo cabe, hay un montón de instalaciones en la costa. En provincia de La Coruña, ya no vamos a ir al resto de Galicia, que podrían tener esa posible ayuda con Mistura, con Pablo Ferreiro. Estaría fantástica la fachada decorada, vista desde el mar, sobre todo los que vivimos mucho tiempo en el mar y tal. ¿Cómo los conjugamos? ¿Quién prioriza? La autoridad portuaria. Ahora Galicia tiene una nueva norma de litoral, ya tiene competencias del litoral, en instalaciones portuarias, en instalaciones deportivas, en fachada marítima. ¿Cómo los ordenamos? Son 5 entidades. Hay fábricas de salazones, conserveras, espacios abiertos, puertos de interés general, puertos que no lo tienen. En casi todos los puertos hay silos, como hemos visto, de combustibles, de cereales y tal. ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo hacemos un equipo para que eso se lleve a cabo? Gracias. Bueno, yo creo que puedo intentar limitar de lo que estamos hablando cuando hablamos de Coruña Marítima. Coruña Marítima es un proyecto
que tiene que ver con la apertura de la zona de servicio del puerto de La Coruña. Y eso es dominio público portuario, que tiene concesiones de maniales, donde desarrollan su actividad empresas privadas, y licencias, que es otro elemento donde interviene la iniciativa privada para el desarrollo de los servicios portuarios. No me extiendo. El proyecto Coruña Marítima tiene que ver con el puerto, con la zona de servicio del puerto en la dársena interior. El puerto de La Coruña tiene dársena interior y dársena exterior en Punta Langostera, municipio de Arteixo, ¿no? ¿Qué elementos confluyen? Además, que tenemos una estación de ferrocarril y ahí tiene que actuar Adif, pero porque está vinculada con la actividad portuaria. Es una playa de vías que tiene que ver con la salida y entrada de mercancía. Luego tenemos autoridad portuaria, tenemos Adif como no propietarios, sino gestores de ese dominio público. Pero las relaciones con la autoridad, con la ciudad de La Coruña, es crítico y por lo tanto aparece el ayuntamiento. ¿Y qué más aparece en este acuerdo de 5 administraciones? Pues evidentemente la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia que tiene gran influencia en la autoridad portuaria porque es la entidad que propone al Ministerio ni más ni menos que la presidencia de la autoridad portuaria. Bueno, pues confluyen todos los que están en este proyecto. Yo he oído, no es en absoluto mi especialidad, son ideas que se plantean de la extensión al área metropolitana, la necesidad de que este proyecto y fundamentalmente las bases de confluencia, de acuerdo, de confianza generado entre administraciones y con los ciudadanos se extienda más allá. Pero eso no es Coruña Marítima, eso será una magnífica iniciativa cuando tenga lugar. No sé si le he contestado. Bien, gracias. Bueno, pues muy bien. Vamos ahora a poner un vídeo, a proyectar uno de los vídeos que comentaba antes de Megafauna, mientras cambiamos la microfonía. Y bueno, pues nada, un aplauso para ellos cuatro por haber participado en esta edición. Estamos en aguas gallegas. Este es un rorcual común, la segunda especie más grande del planeta, solo superada por la ballena azul. Los machos alcanzan los 17 metros de longitud, las hembras los superan en tamaño y pueden crecer hasta los 25 metros. La flota ballenera, que operó durante el siglo XX en Galicia, capturó, entre 1920 y 1985, más de 5.000 ejemplares de esta especie. En 1985 entró en vigor una moratoria mundial de la caza ballenera. Pero ya era demasiado tarde. Solo unos pocos ejemplares habían sobrevivido. Y durante décadas, los avistamientos de esta especie han sido muy escasos. Pero la esperanza ha renacido. En los últimos años, los avistamientos en la costa gallega han sido numerosos. La población parece recuperarse poco a poco. Los rorcuales comunes son una especie migratoria. Entre julio y octubre visitan estas latitudes para alimentarse. Se alimentan casi exclusivamente de krill, un pequeño crustáceo que consume el fitoplancton que abunda en la época estival.
La riqueza de estas aguas sustenta una enorme biodiversidad marina. Y no solo acuden para alimentarse las poblaciones atlánticas de rorcuales, también se ha confirmado la presencia de ejemplares provenientes del mar Mediterráneo. Además de enormes ballenas azules y otras muchas especies de cetáceos. Científicos del Instituto Español de Oceanografía aplican nuevas técnicas para su estudio en el proyecto internacional EMPHATIC, como el uso de drones para la recogida de muestras y del microbioma respiratorio. Esas muestras también permiten identificarlos genéticamente. Al igual que los patrones de su piel, sirven para reconocer cada ejemplar. Así, se obtiene información clave para su protección. La paulatina recuperación de estos cetáceos es un signo de esperanza. Pero el tráfico marítimo y la contaminación aún suponen una amenaza para su supervivencia. El océano nos devuelve aquello que le damos. Cuidarlo es la única forma de seguir disfrutando de su esplendor.